Mi esposa me engañó con su ex y planeó robarme mi empresa de $2 millones, pero cuando llegamos a corte, descubrió que mi madre era la dueña legal desde hace 10 años y se quedó sin nada. Tengo 35 años. Fundé mi propia empresa de consultoría tecnológica hace 10 años. Y lo que pasó en los últimos meses básicamente me demostró que puedes casarte con alguien y no conocerlos en absoluto, ya sabes. Tipo pensar que sabes quién es esa persona y descubrir que todo era una actuación. Supongo que debería empezar por el principio, o sea, por cómo conocí a Stephanie y cómo llegamos a este punto donde básicamente intentó robarme todo lo que construí. Conocí a Stephanie hace como 4 años en un evento de networking, uno de esos eventos corporativos aburridos donde todos fingen que les importa lo que haces, pero en realidad solo quieren venderte algo. Ella trabajaba en relaciones públicas para una empresa mediana. Nada espectacular, pero tenía su vida armada, ¿me explico? Era inteligente, divertida, nos llevábamos bien, y después de salir como 1 año y medio decidimos casarnos. Teníamos 33 y 31 años respectivamente, en ese momento creo, o algo así. La boda fue pequeña, nada lujoso, porque yo siempre he sido de perfil bajo con esas cosas, y ella dijo que le parecía perfecto, que no necesitábamos gastar una fortuna en una fiesta. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir cuando literalmente 2 meses después de casarnos, me dijo que quería dejar su trabajo. Dijo que estaba cansada, que el ambiente era tóxico, que quería tomarse un tiempo para ella, y yo como idiota le dije que claro, que no había problema, que mis ingresos eran suficientes para los dos. La cosa es que mi negocio iba muy bien. O sea, había empezado desde cero hace 10 años. Básicamente desde mi apartamento con una laptop y mucha cafeína. Y lo había convertido en una consultora con como 15 empleados y contratos con empresas grandes. No éramos Google ni nada por el estilo, pero facturábamos bien, y yo me había matado trabajando para llegar ahí. 70 horas por semana durante años, sacrificando fines de semana, vacaciones, todo. Y lo logré. Construí algo real, algo que funcionaba. Cuando nos casamos, Stephanie sabía todo esto. Sabía cuánto había trabajado, cuánto significaba para mí, y siempre decía que estaba orgullosa de mí, que admiraba mi dedicación. Total mentira. Resulta que los primeros meses de matrimonio fueron buenos, supongo, normales. Ella dejó su trabajo y empezó a pasar más tiempo en casa. Decía que estaba buscando qué hacer a continuación, tal vez empezar su propio emprendimiento o estudiar algo nuevo. Yo la apoyaba. Le decía que tomara su tiempo, que no había prisa. Pero después de como 6 meses, empecé a notar que algo estaba raro. Se volvió distante, fría. Ya no hablábamos como antes. Cuando llegaba a casa después de trabajar todo el día, ella apenas me miraba. Siempre estaba en su teléfono. Siempre tenía excusas para no pasar tiempo juntos. Decía que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza, que necesitaba su espacio. Y yo pensaba, bueno, tal vez está pasando por algo. Tal vez está deprimida por no trabajar. No sé, intentaba ser comprensivo. Esto siguió así como por 3 o 4 meses, y cada vez era peor. Ya ni siquiera comíamos juntos la mayoría de las veces. Yo llegaba y ella ya había cenado, o decía que no tenía hambre, y se encerraba en el cuarto de huéspedes con su laptop. Dijo que ese era su espacio para trabajar en sus proyectos, aunque nunca me contó exactamente en qué estaba trabajando. Le pregunté varias veces si todo estaba bien, si había algo que quería hablar, y siempre decía que no, que todo estaba perfecto, que yo estaba imaginando cosas. Clásico, ¿no? Cuando alguien te dice que estás imaginando cosas, es porque definitivamente no las estás imaginando, y entonces llegó el día que cambió todo. Era un sábado por la mañana, hace como 5 meses de esto. Stephanie había salido temprano. Dijo que iba al gimnasio y después a almorzar con una amiga. Yo estaba en casa trabajando en unos reportes porque tenía una presentación el lunes, y necesitaba imprimir algo. Mi laptop estaba actualizando el sistema operativo, así que fui al cuarto de huéspedes a usar la de Stephanie. Ella nunca me había dicho que no podía usarla. De hecho, antes del matrimonio compartíamos todo sin problema, pero últimamente ese cuarto estaba como prohibido. ¿Me explico? Anyway, entré, abrí su laptop, y ahí estaba. Sin contraseña, sin nada, la pantalla mostrando una conversación de mensajes con alguien llamado Blake. No soy de esas personas que revisan los teléfonos de su pareja ni nada de eso. La verdad siempre he creído en la confianza. Pero cuando vi los mensajes, no pude evitarlo. Empecé a leer,
y sentí como si el piso desapareciera debajo de mis pies. Eran mensajes entre Stephanie y su exnovio, Blake, un tipo con el que había salido antes de conocerme. Y no eran mensajes de hace años, eran de las últimas semanas, literalmente de esa misma mañana. Y el contenido, Dios, el contenido era devastador. Hablaban de verse, de lo mucho que se extrañaban. Había fotos que definitivamente no eran apropiadas. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que estaban planeando algo. Me quedé ahí leyendo todo, scroll tras scroll, y básicamente descubrí que llevaban como 5 meses viéndose a mis espaldas. 5 meses. Desde poco después de que ella dejara su trabajo, se veían cuando yo estaba en la oficina, cuando supuestamente ella estaba en el gimnasio, o con amigas, o haciendo mandados. Y Blake, este tipo, aparentemente estaba desempleado y vivía en un apartamento que pagaba no sé cómo, probablemente sus padres o algo así, y ahí era donde se veían. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que en los mensajes estaban hablando de un plan. Un plan para divorciarse de mí y llevarse la mitad de mi negocio. Leo esto y no puedo creerlo. Literalmente están discutiendo estrategias legales, diciendo cosas como que ella merece la mitad de todo porque dejó su carrera por mí, que yo le debo por haberla mantenido, que con su parte del negocio ellos dos podrían vivir cómodamente. Blake le decía que buscara un buen abogado especializado en divorcios, uno agresivo que pudiera conseguirle el máximo posible. Stephanie respondía que sí, que ya había investigado varios, que solo estaba esperando el momento correcto. Y luego había mensajes donde básicamente decían que una vez que ella tuviera su parte del dinero, ellos podrían estar juntos abiertamente, y yo me quedaría sin nada. Sentí tanta rabia, tanto asco, que literalmente me temblaban las manos. Tomé fotos de todos los mensajes con mi teléfono, cientos de capturas de pantalla, quería tener evidencia de todo. Y después me quedé ahí sentado en ese cuarto, mirando esa laptop, pensando qué hacer. ¿La confronto inmediatamente? ¿Espero? ¿Hablo con un abogado primero? Mi mente estaba acelerada. No podía pensar con claridad. Finalmente decidí que necesitaba hablar con ella. Necesitaba ver su cara cuando le dijera que lo sabía todo. Stephanie llegó a casa como a las 3 de la tarde. Entró toda sonriente, relajada, probablemente venía de estar con Blake y no con ninguna amiga. Me vio en la sala y su sonrisa se desvaneció un poco. Supongo que mi cara lo decía todo. Le dije, tenemos que hablar. Y ella puso esa expresión tipo preocupada pero falsa, y dijo, claro, cariño. ¿Qué pasa? Me senté y le pregunté directo, ¿quién es Blake? Y literal vi cómo la sangre se le iba de la cara. Se puso pálida, empezó a tartamudear, y traté de decir algo, pero yo la interrumpí. Le dije, lo sé todo, Stephanie. Vi los mensajes, las fotos, los planes, todo. Hubo silencio por como 10 segundos, que se sintieron como una eternidad. Y entonces, en lugar de intentar negarlo o pedir perdón o mostrar algún tipo de remordimiento, ¿sabes qué hizo? Se enojó. Tipo, realmente enojada conmigo. Me gritó que cómo me atrevía a revisar sus cosas privadas, que invadir su privacidad era imperdonable, que yo era un controlador y un paranoico. No podía creerlo. Esta mujer me había estado engañando durante meses, planeando robarme mi negocio, y estaba enojada conmigo por descubrirlo. Le dije que dejara el teatro, que ya no tenía sentido, y que quería que se fuera de la casa. Ahí fue cuando cambió de táctica completamente. Las lágrimas aparecieron de la nada. Empezó a decir que sí, que había sido un error, que Blake la había contactado hace meses cuando estaba vulnerable, que se sentía sola porque yo siempre estaba trabajando, que no sabía qué hacer. Y yo le dije, Stephanie, vi los mensajes, vi todo el plan que tienen, no me vengas con que fue un error, esto es premeditado, calculado. Y entonces la máscara cayó por completo. Se secó las lágrimas, me miró con una frialdad que nunca le había visto, y dijo, quiero el divorcio, y quiero lo que me corresponde. Le pregunté qué significaba eso de lo que le corresponde, y me dijo que merecía la mitad de todo, de la casa, de los ahorros, y sobre todo, del negocio. Dijo que ella había sacrificado su carrera para apoyarme, que había dejado su trabajo para estar disponible para mí, que sin su apoyo yo no hubiera podido enfocarte en la empresa. Me reí en su cara. Literalmente me reí porque era tan absurdo. Le recordé que ella dejó su trabajo por decisión propia,
que yo nunca se lo pedí, que de hecho le sugerí varias veces que siguiera trabajando si la hacía feliz. Y le dije algo más, algo que mi madre me había aconsejado hacer años antes de conocerla siquiera. Verán, mi madre, Gloria, es una mujer muy inteligente, muy astuta con los negocios. Ella tiene como 62 años ahora, y trabajó toda su vida en finanzas corporativas, sabe cómo funcionan estas cosas. Cuando yo empecé mi empresa hace 10 años, ella me dijo, «Mijo, si algún día te casas, protege lo que construyas, porque uno nunca sabe qué puede pasar». Y me sugirió que pusiera la empresa legalmente a su nombre, con un acuerdo donde yo era el director ejecutivo y tenía control total de las operaciones, pero ella era la dueña oficial en los papeles. Me dijo que cuando ella falleciera, todo pasaría a mí de todas formas, pero mientras tanto, si algo pasaba en mi vida personal, el negocio estaría protegido. En ese momento pensé que era excesivo, tipo, ¿para qué tanto? Pero mi madre insistió, y la verdad, confío en ella más que en nadie, así que lo hicimos. Todo legal, todo con abogados. La empresa técnicamente era propiedad de Gloria desde el día 1, aunque yo la manejaba completamente. Y nunca se lo había contado a Stephanie. O sea, ella sabía que yo había fundado la empresa y la dirigía, pero nunca discutimos los detalles legales de propiedad. ¿Por qué habría de hacerlo? No es algo que sale en conversación normal, ¿me explico? Entonces, cuando Stephanie me dice que quiere la mitad del negocio, le sonrío y le digo, buena suerte con eso. Y ella se queda confundida. Pregunta, ¿qué quiero decir? Y yo le digo que las cosas no son tan simples como ella piensa, que tal vez debería hablar con un abogado antes de hacer amenazas. Vi cómo la seguridad en su cara empezó a resquebrajarse un poco, pero ella trató de mantener la compostura, y dijo que sus abogados se encargarían de todo, que yo no podía esconder nada, que la ley estaba de su lado. Los siguientes días fueron un infierno. Stephanie seguía viviendo en la casa, técnicamente no podía echarla sin una orden legal, y la tensión era insoportable. Ella se movía por ahí como si nada, a veces hasta cantaba, tipo, celebrando lo que creía que iba a conseguir. Yo me quedaba en mi cuarto, ella en el de huéspedes, y casi no nos hablábamos. Contraté a un abogado inmediatamente, uno que me recomendó un amigo que había pasado por un divorcio complicado, y le mostré todas las capturas de pantalla de los mensajes. Mi abogado quedó impresionado con la evidencia. Dijo que eso iba a ayudar mucho. Como 2 semanas después, tuvimos la primera sesión de mediación. Ahí estábamos los cuatro. Yo con mi abogado, Stephanie con el suyo, un tipo en sus 50 con traje caro que se veía exactamente como el típico abogado agresivo especializado en divorcios. La sesión empezó con el abogado de Stephanie presentando sus demandas. La mitad de todos los activos matrimoniales, incluyendo el 50% de la empresa, más una pensión alimenticia porque ella había sacrificado su carrera. Mi abogado escuchó todo muy tranquilo, tomando notas, sin interrumpir. Cuando terminaron de hablar, mi abogado sacó unos documentos y los puso sobre la mesa. Eran los papeles de propiedad de la empresa, mostrando que la dueña legal era mi madre, no yo. Explicó que la empresa había sido establecida bajo el nombre de Gloria desde su fundación, 10 años antes de que Stephanie y yo nos conociéramos, y que por lo tanto no era un activo matrimonial sujeto a división. Nunca voy a olvidar la expresión en la cara de Stephanie. Fue como ver a alguien que cree que ganó la lotería descubrir que el boleto es falso. Su boca se abrió, me miró con odio puro, y luego miró a su abogado como esperando que le dijera que no era cierto. El abogado de Stephanie tomó los documentos, los revisó, y pude ver cómo su expresión cambiaba también. Le susurró algo a ella. Ella le susurró algo de vuelta, y luego pidió un receso para discutir con su cliente. Durante el receso mi abogado me dijo que eso era básicamente todo, que sin el negocio para dividir, ella solo podía pelear por activos menores y tal vez alguna pensión muy limitada, considerando que habíamos estado casados menos de 3 años. Le pregunté si lo de los mensajes, la infidelidad, el plan con Blake, afectaba en algo, y me dijo que dependía del juez, pero que definitivamente no la hacía ver bien. Cuando regresaron del receso, el ambiente había cambiado completamente. El abogado de Stephanie estaba claramente molesto, probablemente porque se dio cuenta de que el caso no iba a ser el golpe financiero que esperaba. Stephanie se veía furiosa y al borde de las lágrimas. Su abogado trató de argumentar que, aunque el negocio estuviera a nombre de mi madre, yo había contribuido valor durante nuestro matrimonio que debía ser compensado,
Pero mi abogado lo desmontó rápidamente explicando que mi salario de la empresa ya había financiado nuestro estilo de vida, que ella no había contribuido nada al negocio y que de hecho había dejado de trabajar por elección propia. Stephanie explotó. Empezó a gritar que esto era una trampa, que yo había planeado esto desde el principio para engañarla, que ella merecía algo por haber estado conmigo. Y yo solo la miraba pensando, ¿en serio? ¿Me está acusando a mí de planear algo cuando ella literalmente conspiró para robarme? La mediadora tuvo que pedirle que se calmara varias veces. Finalmente, su abogado dijo que necesitaban tiempo para revisar sus opciones. Terminaron la sesión. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de otro tipo. Stephanie, al verse sin opciones legales reales, decidió ir por la ruta de destruir mi reputación. Empezó a publicar cosas en redes sociales, nada directamente específico para no meterse en problemas legales, pero sí indirectas sobre hombres abusivos, manipuladores, que controlan a sus esposas y las dejan sin nada. Amigos mutuos empezaron a preguntarme qué estaba pasando. Algunos, claramente del lado de ella, sin saber la historia completa. Les mandaba las capturas de pantalla de los mensajes a los que consideraba realmente cercanos. Y cuando veían la evidencia, obviamente entendían la situación, pero igual fue agotador tener que justificarte ante todo el mundo. Stephanie también intentó hacer que el proceso fuera lo más caro y complicado posible. Pidió auditorías financieras de todo. Solicitó que mi madre fuera citada como testigo, alegando que el arreglo de propiedad era fraudulento y diseñado específicamente para evitar dar activos en un futuro divorcio. Mi abogado dijo que esto era común, que cuando la gente se da cuenta de que no va a conseguir lo que quiere, intentan hacer el proceso tan doloroso que la otra parte esté dispuesta a pagar solo para que termine. Pero yo no estaba dispuesto a darle nada más allá de lo que legalmente correspondía. Llegamos a corte después de como 3 meses de esto. El día de la audiencia, Stephanie llegó vestida toda conservadora, con un suéter de cuello alto y el pelo recogido, actuando como la esposa traicionada. Su abogado presentó su caso pintándola como una mujer que había sacrificado todo por su matrimonio, que había dejado una carrera prometedora en relaciones públicas para apoyar a su esposo, y que ahora se encontraba sin nada después de que él decidiera terminar la relación. Ni siquiera mencionaron la infidelidad, obviamente. Actuaron como si yo hubiera pedido el divorcio de la nada, cuando fue el turno de mi abogado, presentó toda la evidencia. Los mensajes entre Stephanie y Blake, mostrando no solo el affair, sino el plan premeditado para el divorcio. Los documentos de propiedad del negocio, demostrando que había estado a nombre de mi madre desde mucho antes del matrimonio. Registros financieros mostrando que durante nuestro matrimonio ella no había contribuido económicamente en absoluto, y de hecho, había vivido completamente de mis ingresos después de dejar su trabajo voluntariamente. Y testimonios míos y de mi madre explicando que el arreglo de propiedad empresarial no era reciente ni hecho para evitar un divorcio, sino algo establecido por razones de planeación financiera familiar años antes. El juez, una mujer de unos 60 años que se veía como alguien que había visto de todo en su carrera, escuchó ambos lados sin expresión. Cuando terminaron las presentaciones, se tomó como 5 minutos para revisar los documentos en silencio, y luego habló. Dijo que era claro que el negocio no era un activo matrimonial y por lo tanto no sujeto a división. Dijo que si bien entendía que Stephanie había dejado su empleo durante el matrimonio, esto había sido una decisión personal, y no había evidencia de que hubiera sido presionada o que su contribución al hogar justificara una compensación significativa dado el corto tiempo del matrimonio. Y entonces, casi como si estuviera irritada, mencionó la evidencia de infidelidad y planificación del divorcio por motivos financieros, diciendo que esto demostraba claramente las verdaderas intenciones de la demandante. La sentencia fue que Stephanie recibiría una parte menor de nuestros ahorros conjuntos, básicamente lo que había en nuestras cuentas bancarias compartidas, que era como $50,000, y ya. Nada del negocio, nada de la casa que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio, nada de pensión alimenticia. El juez dijo que Stephanie tenía 33 años, estaba en perfecta capacidad de trabajar y que debería buscar retomar su carrera. La audiencia terminó, y cuando salimos de la sala, Stephanie me lanzó una mirada que si pudiera matar, yo estaría muerto ahí mismo. Eso fue hace como un mes. El divorcio se finalizó hace 2 semanas. Todos los papeles firmados, todo oficial.
Stephanie tomó sus $50,000 y, según sé, se mudó con Blake a un apartamento en el centro, uno que definitivamente no van a poder pagar por mucho tiempo con lo que ella tiene y él sin trabajo. Mi madre me llamó el día que se firmaron los papeles finales y me dijo, ¿ves? Por eso planificas. Y tiene razón. Literalmente ese arreglo que hicimos hace 10 años me salvó de perder la mitad de todo lo que construí. ¿Siento algo por Stephanie? No sé. Es raro. Parte de mí siente lástima, tipo, ella realmente creyó que iba a salirse con la suya y ahora no tiene nada, ni el dinero que esperaba, ni probablemente una relación estable con Blake, porque esas cosas, basadas en engaños y planes de dinero, nunca funcionan. Pero otra parte de mí, la más grande, solo siente alivio de que terminó, de que está fuera de mi vida, de que puedo seguir adelante sin esa toxicidad. He empezado terapia porque aunque salí bien legalmente, emocionalmente, esto fue devastador. Descubrir que la persona con la que te casaste nunca te amó realmente, que solo te veía como un cheque. El negocio está mejor que nunca, irónicamente. Creo que todo el estrés me hizo trabajar más duro para distraerme, y cerramos varios contratos grandes en estos últimos meses. Mi madre dice que debería tomarme unas vacaciones, desconectarme un poco, y probablemente tiene razón. Tal vez vaya a algún lado el próximo mes, a una playa, o algo así, a procesar todo esto. Y eventualmente, supongo, volveré a confiar en alguien lo suficiente para tener una relación, pero no pronto. Definitivamente no pronto.